¿Qué pasaría si te dijera que en toda Europa, remodelada por romanos, quebrada por moros, reconstruida por imperios, existe un pueblo cuyo ADN apenas ha cambiado en más de 2500 años? No solo intacto frente a las migraciones modernas, sino intacto ante las mismas fuerzas que tallaron la historia de Europa. En las tierras ensombrecidas por montañas de Euskal Herria, el País Vasco, la ciencia tropezó con algo que nunca esperó, un fósil genético, aún vivo, aún respirando. Esto no es una exageración poética. Es un hecho genético. Mientras el resto de Iberia absorbía capas y más capas de conquistas, desde comerciantes fenicios hasta generales cartagineses, desde las legiones de Roma, 218 a.C., hasta la invasión islámica omeya, 711 después de Cristo. Los vascos absorbieron nada. Ninguna mezcla de Oriente Medio. Ninguna aportación norteafricana. Ninguna línea de sangre romana. Cero. En un estudio genómico de 2021 dirigido por David Comas en la Universidad Pompeu Fabra, se analizaron más de 600.000 SNPs, polimorfismos de nucleótido único, de 200 vascos y 2.000 europeos. Los resultados fueron asombrosos. Los vascos mostraron una continuidad genética que se remonta a la Edad de Hierro, inquebrantable ante milenios de caos continental. Y no se detiene en el ADN. Su lengua, el euskara, sigue siendo la última lengua preindoeuropea de Europa, sin parientes lingüísticos en ninguna parte del mundo. No protocelta. No de raíz latina. Ni remotamente conectada con las familias eslavas, semíticas o urálicas. Lingüistas y genetistas alguna vez desestimaron el euskara como una reliquia aislada, pero el estudio de Comas en 2021 reveló algo sorprendente: las zonas dialectales coincidían con subgrupos genéticos distintos. Lo que significa que la lengua no solo sobrevivió, ayudó a aislar linajes de sangre. Cada valle hablaba distinto. Cada valle se reproducía distinto. Donde otras poblaciones se adaptaban a los conquistadores, los vascos resistieron, no con espadas, sino con silencio. No olvidaron quiénes eran, porque nunca tuvieron que recordarlo. Y aquí está el giro que rompe todos los modelos migratorios de los libros: los vascos no son únicos porque vinieran de algún lugar exótico. Son únicos porque se quedaron. Porque sus ancestros nunca se fueron. Porque su sangre aún lleva los ecos de la Iberia de la Edad de Hierro, preservada en pueblos de piedra y susurrada en una lengua más antigua que Roma. Pero si no vinieron de los romanos, ni de los moros, ni siquiera de los celtas, entonces ¿de quién descienden, y hasta qué punto se remonta este misterio genético? Tenemos que retroceder. Muy atrás. Antes de Roma. Antes de la escritura. Antes incluso de la idea de naciones. Para responder de quién descienden realmente los vascos, viajamos a una Europa congelada en silencio. Un mundo tragado por el hielo. Hace 20.000 años, Europa se congeló, y los vascos podrían ser los descendientes vivos de los humanos que sobrevivieron. Durante el último máximo glacial, alrededor del 20.000 a.C., capas de hielo cubrían el continente desde las Islas Británicas hasta los Alpes. Los bosques desaparecieron. La megafauna murió. Tribus enteras se extinguieron. Y en medio de este evento de extinción, quedó un bolsillo de calor, de supervivencia. Era la zona franco-cantábrica, que se extendía por la actual España septentrional y el suroeste de Francia. Y en lo profundo de sus cuevas, vivían humanos que dejarían más que huellas. Dentro del castillo, los científicos descubrieron discos de ocre rojo que datan de hace 40.800 años, algunos de los ejemplos más antiguos de arte rupestre en Europa. En Atapuerca, cerca de Burgos, desenterraron restos humanos de hasta 1.2 millones de años, incluidos de las culturas auriñaciense y magdaleniense, ancestros de cazadores-recolectores Cro-Magnon. Estos no eran solo sobrevivientes. Eran innovadores. Tallaban herramientas de hueso, enterraban a sus muertos, pintaban en completa oscuridad. Y su legado, aún vive.
El ADN mitocondrial, transmitido de madre a hijo, guarda el eco de estas mujeres antiguas. En los vascos modernos, dos marcadores aparecen una y otra vez, U5 y U8A, ambos vinculados directamente a la Europa paleolítica. U5 se encuentra en sitios de la Edad de Hielo, pero U8A es distinto, es extremadamente raro, y en muchos estudios, casi exclusivo de poblaciones vascas. Eso no es coincidencia. Eso es continuidad. Es el tipo de firma genética que solo obtienes cuando una población permanece, y permanece, y permanece. Los científicos llaman a esto la teoría del refugio franco-cantábrico. La idea de que los vascos descienden de un pequeño grupo atrapado por el clima de cazadores-recolectores de la Edad de Hielo que se adaptaron a los glaciares, y luego sobrevivieron lo suficiente para ver derretirse el hielo. Y no solo resistieron. Se convirtieron en algo nuevo. Porque cuando los glaciares finalmente se retiraron, alrededor del 11.000 a.C., llegó un nuevo mundo, y con él, nuevas personas. Pero algo extraño sucedió en la zona vasca. Pero ¿y si te dijera que este linaje de la Edad de Hielo no fue el final, sino solo el comienzo de algo aún más profundo? Porque el mayor giro es este. Los vascos no son una reliquia de la Edad de Hielo. Son una fusión de todo lo que vino después. No permanecieron intactos. Se transformaron en la primera gran fusión genética del mundo entre forasteros del Neolítico y los primeros agricultores. Y no ocurrió por accidente. Alrededor del 7000 a.C., desde las mesetas fértiles de Anatolia, lo que hoy es Turquía, llegaron los primeros humanos que cultivaban. Traían cebada, cabras, vasijas de barro y el concepto de vida estacional. Se desplazaban hacia el oeste, lentamente, pero de manera imparable. Cuando llegaron a Iberia, alrededor del 5500 a.C., encontraron a los últimos cazadores-recolectores de Europa. Los descendientes de quienes sobrevivieron a los glaciares y pintaron las cuevas de El Castillo y Altamira. En la mayor parte de Europa, el desenlace fue dominación. La agricultura reemplazó a la recolección. Las culturas desaparecieron. Pero no aquí. En lo que sería territorio vasco, ocurrió algo distinto. No un reemplazo, sino una fusión. Una mezcla tan completa, tan temprana y tan permanente que congeló su ADN en el tiempo. En 2015, en la cueva del Portalón, parte del complejo arqueológico de Atapuerca. El genetista sueco Mattias Jacobsson y su equipo estudiaron 8 esqueletos antiguos que databan de entre 3.500 y 5.500 años. Y lo que encontraron fue un milagro genético. Estos individuos tenían tanto ADN de agricultores neolíticos de Anatolia como ADN de cazadores mesolíticos de Europa Occidental, en exactamente la misma proporción que se observa en los vascos modernos. 70 a 80% agricultores. 20 a 30% cazadores. Esa mezcla no cambió en más de 5.000 años. Y eso es inaudito. Porque mientras el resto de Europa era invadido por las expansiones indoeuropeas, por guerreros de la Edad de Bronce de la estepa póntica que portaban linajes R1b y nuevas lenguas, los vascos permanecieron sellados. Conservaron sus genes. Conservaron sus montañas. Conservaron algo que ningún otro pueblo europeo conservó, el apretón de manos genético original de la Iberia temprana. No fue supervivencia. Fue una elección. Absorbieron lo que importaba, y luego cerraron la puerta de golpe. Pero aquí está la contradicción que quita el sueño a los científicos. Si su ADN se fusionó tan pronto, ¿por qué no lo hizo su lengua? Si sus genes se adaptaron a los forasteros, ¿por qué rechazaron todas las lenguas, imperios y alfabetos que vinieron después? Porque en esta tierra, las palabras no eran solo una manera de hablar. Eran una manera de sobrevivir. ¿Cómo puede sobrevivir una lengua durante miles de años, cuando todas las lenguas circundantes han desaparecido? No debería estar aquí. Por todas las reglas de la historia, el euskara debería haber muerto. Todas las demás lenguas preindoeuropeas en Europa
desaparecidas. Borradas por Roma, sobrescritas por tribus celtas, enterradas bajo el latín, el gótico, el árabe, el francés, el castellano. Pero el euskara, aún vive. Aún se habla. Aún prospera. Y lo más extraño está por venir. En 2021, un estudio dirigido por David Comas reveló algo nunca antes visto: la subestructura genética de los vascos se corresponde perfectamente con sus zonas dialectales. Vizcayera, guipuzcoano, suberoano, cada uno hablado en su propio valle, cada uno emparejado con una firma genética distinta. Esto no es solo cultura, es geografía biológica. Los investigadores descubrieron que aldeas a solo unos kilómetros de distancia, que hablaban dialectos de euskara ligeramente diferentes, tenían genomas mediblemente distintos. Significaba una cosa: la gente no solo mantenía sus palabras locales, también mantenía sus matrimonios locales. El lenguaje se convirtió en un cortafuegos biológico. Un escudo silencioso, obstinado, invisible. Mientras el resto de Iberia absorbía calzadas romanas y matemáticas árabes, los vascos se negaban en silencio al mismo alfabeto de la invasión. Hasta la mitología lo sabe. Un viejo cuento vasco afirma: el diablo intentó vivir entre los vascos durante 200 años, pero huyó derrotado, porque no pudo aprender euskara. Ni siquiera el diablo pudo romper el código. Porque esta lengua no fue diseñada para difundirse. Fue diseñada para perdurar. Protegió linajes de sangre. Talló fronteras más profundas que cualquier fortaleza. Y cuanto más cambiaba el mundo a su alrededor, más fuertes se aferraban a ella. Durante 2000 años, los invasores llegaron con ejércitos y alfabeto. Y durante 2000 años, se marcharon confundidos, incapaces de plantar su bandera en la boca de un pueblo que no quería ser comprendido. Pero mientras los forasteros fracasaban en reescribir la lengua vasca, algo estaba reescribiendo en silencio sus cuerpos desde dentro. Pero mientras se aferraban a su lengua, algo más sucedía en lo profundo de su linaje de sangre, algo que ningún imperio planeó jamás. Porque mientras sus palabras permanecieron intactas, sus linajes masculinos fueron borrados en silencio, violentamente. Hace 4500 años, los linajes masculinos de Europa fueron aniquilados, y los vascos quedaron atrapados en la tormenta. Entre el 2500 y el 2000 a.C., una ola sísmica de cambio arrasó el continente, no a través de plagas o imperios, sino de genes. Procedía de la estepa póntico-caspia, en la actual Ucrania y el sur de Rusia, una vasta pradera que dio origen a una de las migraciones más transformadoras de la historia humana. Los hombres de esas tierras portaban una firma genética poderosa, el haplogrupo del cromosoma IR1B M269. Montaban caballos. Construían carros. Hablaban las primeras lenguas protoindoeuropeas. Y cuando entraron en Europa, no se mezclaron. Reemplazaron. En regiones desde Alemania hasta Iberia, hasta el 90% de los linajes masculinos existentes desaparecieron en cuestión de siglos. Lo que los reemplazó fue este único marcador paterno, R1B M269. ¿Y en el País Vasco hoy? Se encuentra en el 91% de los hombres, la concentración más alta de toda Europa. Pero aquí es donde se pone extraño. Los vascos casi no tienen ascendencia autosómica de la estepa. Su genoma general, la mayor parte de su ADN, no refleja en absoluto la invasión de la Edad de Bronce. Solo sus cromosomas sí lo hacen. Esa contradicción sacudió a la comunidad científica. ¿La teoría principal? Dominancia masculina de élite. Un escenario en el que los invasores varones tomaron el control, por estatus, violencia, o ambos, pero no se mezclaron de manera amplia con la población local. Así, sus hijos heredaron el cromosoma Y de la estepa, mientras que sus madres permanecieron nativas, fijando una paradoja genética. Más específico aún, los vascos portan la subrama R1b DF27, que se cree surgió hace unos 4200 años, justo antes de que se profundizara su aislamiento histórico.
Es un marcador hallado también en España, el sur de Francia y partes del mundo celta, especialmente Irlanda y Gales. Y ahí comienza otra historia. Una historia de supuesta hermandad. Pero si comparten una línea paterna con celtas e irlandeses, ¿significa que están conectados o es solo otro mito? Porque en las historias que nos contamos, los linajes de sangre siempre significan hermandad. Hasta que no lo hacen. Y si la hermandad celta entre vascos e irlandeses se basa en una ilusión genética, durante décadas, susurros de una conexión secreta resonaron entre los acantilados escarpados de Irlanda y los verdes valles del País Vasco. Lo llamaban una historia de origen compartido, dos pueblos orgullosos, unidos por el aislamiento, la resistencia y la sangre. Ambos portaban el haplogrupo IR1B, ambos eran considerados los últimos reductos de la antigua Europa, intactos frente a Imperio, frente a Roma, frente al tiempo. Y sonaba hermoso. Hasta que intervino la ciencia. En una síntesis genómica de referencia en 2022, los investigadores mapearon el genoma vasco a través de miles de marcadores, y la ilusión se rompió. Sí, los hombres vascos e irlandeses comparten R1B, pero no son hermanos genéticos. Ni siquiera primos. Los vascos se agrupan con clústeres del suroeste europeo, con ibéricos, occitanos y franceses meridionales. ¿Los irlandeses? Colocados firmemente entre los europeos noroccidentales, junto a escoceses, ingleses y escandinavos. ¿La señal compartida de R1B? Es un eco de la Edad de Bronce, de la migración de la estepa póntico-caspia, no una patria compartida. Peor aún para el mito, los vascos carecen de todo rastro de ADN cultural celta. Ninguna evidencia de aportación vikinga, de mezcla romana, ni siquiera de raíces lingüísticas celtas. Ni en el ADN autosómico. Ni en la lengua. Ni en las costumbres funerarias. Ni en el mito. Mientras las tribus celtas se entretejían a lo largo de las islas británicas y la Europa continental, los vascos, por accidente o por diseño, permanecieron genéticamente inmóviles. No fue parentesco. Fue coincidencia. Y aún así, la ilusión perduró. Porque en un mundo que cambia constantemente, estamos desesperados por raíces que no cambien. Pero para los vascos, las raíces no eran imaginadas. Fueron impuestas. Por muros de lengua. Por siglos de endogamia. Por una especie de inmunidad genética que repelía más que mitos. Entonces, si resistieron incluso la mezcla a escala imperial, ¿hasta dónde llegó realmente su inmunidad a los genes extranjeros? Porque la respuesta corta más profundo de lo que imaginas. Cuando los imperios pasaron sobre ellos, Roma, el Islam, los vascos permanecieron invisibles. Roma marchó. El Islam gobernó España durante siglos. Pero en el ADN vasco, no dejaron absolutamente nada. El mundo ardió y sanó. Los reinos surgieron y cayeron. Y sin embargo, a través de todo ello, desde el 711 hasta 1492 después de Cristo, cuando la mayor parte de Iberia se entrelazó con ADN norteafricano e islámico, el acervo genético vasco permaneció intacto. Un estudio genómico de David Comas en 2021, analizando más de 600.000 marcadores genéticos, confirmó lo que las leyendas insinuaban. La ascendencia norteafricana en los vascos es del 0 a 2%, mientras que en el resto de Iberia es del 5 a 12% o más. Retrocedamos más, casi 4 siglos de ocupación romana, a partir del siglo II a.C., superpusieron genética del Mediterráneo oriental, del Levante e incluso de Anatolia en gran parte de España. Y aún así, la tierra vasca permaneció intacta, sin mostrar mezcla romana o oriental significativa, preservando su continuidad genética de la Edad de Hierro. La geografía ayudó, los Pirineos se alzaban como guardianes de piedra. Pero más potente que el terreno fue la insulación cultural, en particular, el euskara y la férrea identidad local, que actuaban como filtro biológico.
se convirtieron en un grupo de control viviente en los estudios genéticos, una ventana a cómo era realmente la Iberia prerromana. Es como si el resto de Europa cambiara en oleadas, mientras el País Vasco quedaba detenido en el tiempo, intacto ante la conquista, inmune a la mezcla, un sobreviviente silencioso a plena vista. Pero este aislamiento en capas no fue uniforme. Incluso dentro de esta fortaleza de pureza, algo inesperado comenzó a fracturarse, algo que los científicos apenas ahora empiezan a mapear en lo profundo de su ADN. Pero ¿y si incluso dentro de esta tierra aislada, el ADN comienza a dividirse en líneas tribales invisibles? Esa no es una pregunta. Es un susurro del pasado. Un secreto escrito no en libros, tan desvanecidos como están, sino bajo las laderas orientadas al sur. En el País Vasco, cruzar unos pocos kilómetros podría significar entrar en un mundo genético diferente. Imagina caminar solo un corto trayecto, de un pueblo envuelto en niebla al siguiente, la gente que encuentras habla la misma lengua, pero su sangre es sutilmente distinta. Estudios genómicos recientes, repletos de muestras de ADN, mapas de haplotipos y secuencias regionales, revelan una verdad asombrosa: aldeas vascas vecinas poseen sus propias firmas genéticas únicas, coincidiendo con los límites de dialectos como vizcayera, guipuzcoano y suberoano. Esto no es solo geografía lingüística, es geografía genética. Un mosaico microscópico, donde las costumbres antiguas crearon pequeños reinos de sangre, aislados por valles y por habla. Y la historia resuena en sus genes. Nombres tribales como los vascones o los caristios, conocidos solo por pergaminos romanos, resurgen, ahora trazados en clústeres de ADN que se esparcen por pueblos modernos. Es como si el fantasma de una tribu prerromana susurrara en los genes de un niño, y ese susurro viajara a través de los siglos, sobreviviendo a oleadas de imperios, guerras y hambrunas. Este tipo de compartimentación es casi inaudito, incluso entre poblaciones remotas. La mayoría de los grupos aislados muestran cierta mezcla genética a lo largo de kilómetros. Los vascos no muestran tal fusión por la malla de valles, solo por la cercanía de cultura. Debido a la endogamia extrema y a los efectos fundador ligados a comunidades diminutas, los pueblos vascos han preservado alelos ultrarraros, rarezas genéticas que desaparecieron en el resto de Europa. En el País Vasco, el gen no es solo un código, es una herencia familiar. Aquí, no solo caminas a través de la historia, caminas a través de la memoria genética misma, curada pueblo por pueblo. Pero si las tribus están vivas en su sangre, ¿qué pasa con las historias que cuentan? ¿Y si una leyenda oculta una verdad que solo el ADN puede revelar? Pero en lo profundo de los bosques, un mito antiguo puede revelar la pista más extraña de todas. ¿Y si esa pista no es solo una historia, sino un eco de otra especie? ¿Y si la mitología vasca recuerda a una especie que la ciencia olvidó? En Trabasajaun, la figura imponente y cubierta de pelo de la leyenda vasca, el Señor del Bosque. Custodiaba rebaños, enseñaba a cultivar y forjaba hierro antes de que los humanos conocieran la primera chispa. Antropólogos sugieren ahora que Basajaun podría ser un eco cultural de los neandertales, que permanecieron en los Pirineos vascos mucho después de desaparecer en otros lugares, sobreviviendo hasta hace unos 35.000 años cerca de la cuenca del río Ebro. Su sofisticada fabricación de herramientas y adaptación ambiental pudieron sembrar historias de un protector salvaje. Este mito adquiere una resonancia más profunda cuando se combina con uno de los rasgos genéticos más asombrosos que llevan los vascos, su increíblemente alta tasa de sangre RH negativo. Un asombroso 47.2% en algunos estudios. Muy por encima del promedio global, 6%, y aún entre las más altas del mundo. Los científicos atribuyen estas frecuencias extremas no a un linaje mítico, sino a un verdadero aislamiento genético, a cuellos de botella y efectos fundador a lo largo de milenios en valles velados. Pero la pregunta persiste, ¿por qué aquí, y en ningún otro lugar? Aquí, mito y genética colisionan. Basajaun puede ser mucho más que folclore. Puede ser un recuerdo duradero de un contacto con homínidos antiguos,
grabado no en roca, sino dentro de la sangre de los vascos. Sus genes no solo son únicos, están embrujados por el pasado. Si su sangre guarda misterios, ¿podrían sus rostros guardar memorias aún más profundas? Las caras no mienten. A veces recuerdan. Algunos cráneos vascos de hace 5000 años se parecen casi idénticos a rostros vivos de hoy. Esto no es mito, es ciencia medida. Un análisis craneométrico de referencia de C. L. Fox et al. 1996 comparó cientos de cráneos prehistóricos e históricos ibéricos, más de 874 hombres y 557 mujeres. El resultado fue sorprendente, los vascos mostraron la morfología craneal más distinta de todas, apartándose tanto de grupos ibéricos antiguos como modernos. Aún más revelador, las exploraciones antropológicas del siglo XIX de Paul Broca, junto con el anatomista Pedro González Velasco, recolectaron cráneos vascos para probar la profundidad de su linaje. Décadas después, los atributos físicos que observó Broca aún coinciden con la estructura facial de los vascos modernos. Estudios recientes refuerzan esta continuidad. La singularidad genética vasca, confirmada en 2021 con casi 2000 muestras modernas de ADN, muestra una identidad distinta que emergió durante la Edad de Hierro. Una época en que la mayoría de Europa estaba cambiando genéticamente. Esa identidad no solo está escrita en genes, está marcada en hueso. Los vascos modernos, respirando en los mismos ritmos de valles y viento, llevan líneas faciales esculpidas por milenios. Sus rasgos craneales permanecieron congelados, mientras el resto de Europa se remodelaba bajo oleadas de migración y mezcla. Esto no es estancamiento, es resiliencia. Su rostro, su sangre, su lengua, todos resuenan la misma verdad, un linaje biológicamente continuo por más de 50 siglos. Aquí, el orgullo regional no es solo cultural, es anatómico. Una identidad tallada en el hueso, inquebrantable por el tiempo. Mientras miramos en este espejo de ancestros, surge una pregunta: ¿qué fragmentos del pasado viven en nosotros, qué partes están ocultas, esperando ser redescubiertas? Y en algún lugar, más allá del hueso y la sangre, yace otro secreto. La próxima vez, viajaremos a otro enclave olvidado, una tribu cuyo ADN desapareció, pero cuyo fantasma aún ronda los genes modernos.